Hola, estamos en nuestra sesión 9, donde en esta sesión les presentaré una breve inducción al tema estadístico. Como un primer apunte, señalar las palabras de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2002, que indica que todos nacen sabiendo estadística. Según él, la estadística, el manejo de números asociados a fenómenos sociales, es intuitiva. De hecho, los noticieros, ya sea por prensa escrita, oral, por la televisión, nos inundan escuchando sobre estadísticas en el día a día. Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, nos habla de las teorías de las perspectivas, donde los individuos toman decisiones en entornos de incertidumbre que se apartan de los principios básicos de la estadística y la probabilidad. Y a pesar de que las personas conocen intuitivamente las estadísticas, su desconocimiento les hace tomar decisiones irracionales. Solamente para curiosidad de ustedes, no es parte de la materia, en la plataforma yo les voy a colgar el libro de Thinking Fast and Slow, Pensar rápido y pensar despacio, del señor Daniel Kahneman, para que ustedes puedan dar una mirada a este punto de vista de lo intuitivo del conocimiento de la estadística en todos los seres humanos. Pero es importante saber el por qué se debe estudiar estadística. La principal razón comprende cuantificar fenómenos sociales. Ya hemos venido desarrollando desde el tema al problema, la pregunta de investigación, con la operativización de conceptos en variables, el buscar cuantificar ciertos elementos de análisis para poder brindar evidencia empírica a mi tema de estudio. Es importante considerar que el tener información permite mejorar la toma de decisiones en entornos, en situaciones de incertidumbre. Todo ello con un fundamento, una justificación científica que trae consigo los elementos que hemos venido abordando en el tema metodológico bajo enfoque cuantitativo. Se dice que las aplicaciones de las estadísticas son diversas en todas las ramas. De hecho, en esta era de información, una de las ramas de profesionalización tiene que ver la ciencia relacionada con el manejo de datos. De hecho, se dice que cualquier carrera que combine análisis estadístico con los conocimientos propios de su rama de profesionalización generará un plus al momento de elegir a quién contratar en las empresas en los siguientes 20 años. Por eso que ahí les pongo que las aplicaciones pueden ir en ciencias sociales, psicología, medicina, negocios, etcétera, 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 etcétera. Los procesos que conllevan el análisis estadístico, todo el tema, los temas que hemos venido desarrollando al momento, comprenden, al igual que nuestra temática de nuestro programa de día 1, la parte del diseño, el relevamiento de información con la toma de datos, y con lo que estamos viendo ahora, con la inducción a la estadística básica, con el análisis de esas cuantificaciones. En estadística se dice que se puede tener una definición, una división convencional, lo que vamos a ver hoy básicamente en parte con la estadística descriptiva, y parte de lo que hemos visto en la sesión anterior con el tema de muestreo, con la estadística inferencial, saltando de la muestra hacia la población.
Lo que hacíamos en sesión anterior era el proceso inverso. Como de un listado completo del universo de la población yo logro una muestra en particular. La inferencia estadística o la estadística inferencial hace el paso inverso. De esa muestra que he tomado, permite expandir los resultados al total de la población. Y ahí les pongo entre paréntesis una propiedad importante en el análisis estadístico que comprende el ir más allá de los resultados que puede ser en el universo total y buscar predecir ciertos eventos sociales. Esa será una función de gran utilidad al momento de responder problemas de investigación. La estadística se dice que no es más que el sentido común expresado en números. No requiere, a pesar de que su instrumental matemático, cuantitativo, analítico puede llegar a ser bastante complejo, las ideas básicas y esenciales con las cuales se construyen estos elementos que son un poco más complicados son bastante intuitivos. Y eso es lo que buscaremos desarrollar a lo largo de esta sesión. Su gran bondad es que con estadística se piensa que es la única manera de tratar con una gran cantidad de observaciones. Imagínense los datos del censo, que maneja 10.5 millones de datos por más de 200 variables. Realmente sería inmanejable. De hecho, una de las corrientes estadísticas que está tomando alta modernidad es lo que se conoce como el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Big Data es manejar con estadística descriptiva y en algunos casos también inferencial y predictiva gran cantidad de información. Y esta gran cantidad de información sobre todo proviene de las redes sociales. Imagínense toda la información que día a día se gestionan en las redes como el Facebook, Twitter y todas ellas, ¿no? Entonces, toda esa información puede ser condensada en estadísticos básicos que sinteticen ese mar de datos. Es importante notar que en el análisis estadístico no importa o es de poca importancia el dato particular, el dato individual. Lo que importa son los agregados. Yo no necesito saber la información de un individuo en particular, sino conocer las características del total de la población, del total de los individuos, del total de las empresas, del total de las unidades observacionales. Los resultados se presentan como agregados. Se expresan cuantías para grupos poblacionales de interés. Eso es lo que se conocerá como los estadísticos, o lo que ya veíamos en sesiones anteriores con indicadores, o en algunos casos presentados con variables. Bueno, finalmente los indicadores son la construcción de la combinación de varias variables, de una o varias variables. Un ejemplo de presentar datos en grupos poblacionales puede ser condensar información por grupos etarios. Por ejemplo, el caso de los más jóvenes, pensemos un rango de 0 a 12 años, o posiblemente hablar de la población económicamente activa, como algún ejemplo que hicimos en clases anteriores. Pensemos personas entre los 14 y 65 años, o tal vez personas de la tercera edad, arriba de los 65 años. Lo que refiero con este ejemplo es que no me interesa saber el resultado de Juan de los Palotes. Lo que me importa es saber el resultado del total de un grupo poblacional, no el dato individual. De la muestra se pasará a ver la población, el universo, como ya decía, con la estadística inferencial. Eso será en una siguiente sesión. Entiéndase población
desde un sentido amplio. Es el conjunto, el universo, el total de personas, objetos, empresas, como la totalidad de las unidades observacionales, algo que hemos reiterado desde hace varias sesiones. Yendo en materia, cuando yo refiero a estadística descriptiva, esta comprenderá describir los datos de las unidades observacionales rescatadas con la muestra. Recuerden de sesión anterior que yo tenía un listado completo y a través de ciertas técnicas yo he elegido un subconjunto de ese total de observaciones. Entonces de ese subconjunto buscaré describir en cuantías particulares características de interés de ese subconjunto. Cuando se colocan en forma de lista, y esta lista viene proveniente de la sistematización de datos del relevamiento de información, a estos datos se los denomina datos brutos. Recuerden la sesión anterior, yo les he pasado una base de datos en Excel, donde tenía un listado de automóviles. Entonces ese listado, si viese el conjunto total de unidades observacionales dentro de la muestra, a ese se refiere con los datos brutos, los cuales voy a examinar. Vean, ahí les pongo el ejemplo de la marca de los vehículos y una variable que puede ser de interés, como es el precio asociado a cada una de las marcas. Entonces, esto es lo que se conoce como datos brutos. Los datos brutos siempre requieren de algún tipo de ordenamiento. Vean del ejemplo anterior, donde yo tenía ese listado que no tiene ningún ordenamiento. Yo puedo brindarle algún ordenamiento, que en este caso, vean, puede ir en orden ascendente para la variable precio. Desde el menor precio, 3.748 para una marca Toyota Corolla, hasta el mayor precio de 12.990 para un Peugeot 604. Puedo elegir otros criterios de ordenamiento, alfabético, descendente, cualquier otra que me signifique alguna implicancia para mis propósitos de investigación. Del conjunto de datos es importante, por fines analíticos, encontrar un número, solamente un número, que los represente a todos. En el ejemplo anterior es manejable, no estoy teniendo ahí un conjunto de, digamos, 20 observaciones. Pero imagínense que hable de los 10.5 millones de observaciones que son todos los bolivianos. Entonces, de esos 10.5 millones, yo requiero una sola cifra, no observar las 10.5 millones. Por eso es que yo acudo a los estadísticos, de los cuales veremos estadísticos como medidas de tendencia central, que representan la parte media, la parte central de los datos, la parte que se concentra, las medidas de dispersión, como los datos tienen cierta distribución y como estos pueden ser más o menos dispersos, y medidas de asociación que veré en una siguiente sesión que relacionan al menos un par o más variables. La más simple, las más simples, las más convencionales, las medidas de tendencia central. Las tres medidas más conocidas son la media, la mediana, la moda. Estoy más que seguro que en su vida universitaria, posiblemente en colegio, hace mucho o poco tiempo, ustedes han debido ver estas conceptualizaciones. El objeto de poder recordarlas ahora es refrescar la memoria y poder homogeneizar los conceptos que de inicio son básicos, pero luego se van complejizando para hallar otras cuantías para los propósitos del análisis estadístico. La media, que refiere a un conjunto de números
de un conjunto de números, el valor que, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos de este conjunto, puede sustituir sin alterar determinada característica del conjunto. La media se dice que es un valor altamente representativo que, en ausencia de alguna de las observaciones del conjunto de datos, podría sustituir con la media sin perder la característica del total de los datos. Hay dos clases comunes de media. Si la característica del conjunto de datos es la suma de sus elementos, se tiene la más usada de todas las medias, que es la media aritmética. Si la característica del conjunto es el producto de sus elementos, se tendrá una media geométrica. Explicaré con mayor detenimiento. Ojo, todos los resultados expresados con estadísticos en esta instancia son a nivel muestral. En ningún momento estoy hablando de la población, estoy hablando de la muestra. Esa es la razón del contenido de la sesión anterior. No hablamos del universo, sino de la muestra seleccionada bajo la técnica que ustedes hayan elegido. Muestreo aleatorio, muestreo sistemático, muestreo estratificado, conglomerados, de 2 etapas, 3 etapas, etcétera, 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 etcétera. Ustedes ya están facultados para conocer técnicamente de qué hablo al hablar de tipos de muestreo por los conocimientos de la sesión anterior. ¿Cómo determinar la media aritmética? Bastante simple. La media aritmética de una muestra es un número, una cuantía, que, teniendo en cuenta al total de los elementos de la muestra, los puede representar a todos sin alterar la suma de sus componentes. Explicaré de qué trata esto. Ejemplo. Piensen que yo tengo una primera persona, de la cual voy a verificar su estatura en centímetros. Esta mujer mide 150 centímetros, metro y medio. Un varón que mide 1,75, 175 centímetros. Una tercera persona, otra mujer, que mide 1,48 centímetros, 148 centímetros. Y un cuarto que medirá un varón de 190 centímetros. Para calcular la media, yo debo sumar las cuantías individuales de la variable estatura, talla. 150 más 175 más 148 más 190. Teniendo la suma 663. Como estoy hablando de 4 observaciones, entonces esa suma de la variable talla de las 4 observaciones las divido entre 4, porque es el número de observaciones que yo deseo calcular para la media aritmética, teniendo un valor de 165.75 centímetros. Si gustan, puedo redondear hacia arriba y hablar de 166 centímetros. ¿Qué significa ese resultado? Que en promedio estas 4 personas miden 166 centímetros. Una sola cuantía para representar a las 4 observaciones. Análogamente puedo hablar de 200, 500, 1 millón, 100 millones y hacer el mismo cálculo. Solamente tendré más cifras dividido entre un denominador con más cuantías. Pero la forma de cálculo es exactamente la misma. Ahora, ¿por qué se dice que la media representa bastante bien al total de las observaciones? Porque si yo reemplazo, por decir, la observación de la mujer 3, 1,48 con 1,65 y vuelvo a hacer este cálculo, la media aritmética no se distorsionará notablemente, se mantendrá relativamente cercana a este valor inicial. Para el cálculo de la media aritmética se suman todos los valores y esta suma se divide por la cantidad de valores. Hemos sumado las tallas de las 4 personas
y hemos dividido entre 4. Bastante simple. La variable, que puedo denotar con la letra X, es talla. Entonces, yo he logrado, por términos notacionales, la variable, vean que talla está con la letra mayúscula X igual talla, y en notación, los datos observacionales individuales se denotan con minúsculas. Entonces tengo un X1 minúscula del primer individuo, de la primera mujer, X2 del segundo individuo, X3 del tercer individuo y X4 del cuarto. Entonces, la media se denota con X y sobre eso pongo un supraíndice barra, X barra. Es como se denota convencionalmente la media aritmética. Será la suma de X1 más X2 más X3 más X4 dividida entre 4. De manera general, si yo hablo de n observaciones, donde n puede ser 1000, 2000, 1.000.000, un número finito numerable, entonces voy X1 más X2 más X3 más hasta Xn y divido entre el total de observaciones, las n observaciones. Convencionalmente, esta sumatoria se denota con la letra sigma, la letra mayúscula sigma, teniendo un contador que me dice voy desde 1 hasta n. 1, 2, 3 hasta n de xy. Entonces digo suma 1 más suma 2 más suma 3 más suma n hasta suma n y lo divido entre el total de observaciones entre n. Entonces van a ver en algunas notaciones que x barra es igual a la sumatoria de xy, que va desde y igual 1 hasta n, sobre el total de las n's. Determinando la media aritmética ponderada de la muestra. Este es un aspecto que va a tomar especial importancia al momento de hacer inferencia estadística, ya que yo mostraré cómo se construyen los pesos muestrales para expandir de la muestra al total de la población. La media ponderada, para el caso de una muestra, es la resultante de un conjunto de valores de los cuales algunos tienen más importancia, la importancia la pongo bajo un criterio, el investigador la pone, o frecuencia de presentarle, que los otros. Voy a mostrar con un ejemplo y esto va a quedar más claro. Para su cálculo debe multiplicarse cada valor por el número atribuido a su importancia en el conjunto de datos. El número es llamado el peso o ponderación o ponderador y se deben sumar todos los productos así obtenidos y dividir el total por la suma de los pesos. Parece un trabalenguas, por eso explico con un ejemplo. Del ejemplo anterior, recuerden que yo estaba verificando la variable talla de 4 observaciones, teniendo esos 4 datos, x1, x2, x3, x4. Piensen que yo estoy queriendo dar un ponderador donde yo dé un peso relativo mayor a las mujeres en relación de los varones. Es decir, yo voy a darle un peso de 2, el doble, a una mujer cuando sea una mujer, y un peso de 1 cuando sea un varón. Entonces, la tercera observación, que es una mujer, le doy el peso de 2, y la cuarta observación, que es un varón, le doy el peso de 1. Piensen que la razón de por qué he dado estas ponderaciones es porque yo estoy dando en mi investigación una mayor ponderación, un mayor peso relativo a estudiar una investigación que relacione mujeres. Por tanto, yo quiero saber la talla de las mujeres más que de los varones. Pero en mi muestra siguen habiendo varones. Pero yo quiero saber con prioridad qué es lo que pasa con las mujeres. Para el cálculo de la media aritmética ponderada, se suman todos los valores multiplicados por su peso y esta suma se divide por la cantidad de pesos. ¿Cómo así? Multiplico 150 de la observación 1 por su peso, que es 2, más 175, la talla de la observación 2,
por su peso, que es 1, más 148, que es la talla de la observación 3, por su peso, que es 2, más 190, la talla de la observación 4, por su peso, como es varón, peso 1. A ello, que saco esa operación, sale 961, divido entre la suma de todos los pesos. P1 es 2, P2 es 1, P3 es 2, P4 es 1. La suma de 2 más 1 más 2 más 1 es 6. Entonces 961 divido entre 6 y tengo un valor de 160.16. La interpretación es igual que una media aritmética, pero vean que como he dado un peso diferenciado a las mujeres, esta media está logrando una mayor representatividad de las mujeres en relación de los varones. ¿Qué significa una mayor representatividad? Que al darle un peso diferenciado y tener mismo número de observaciones, yo posiblemente pueda darle la interpretación de que he duplicado la muestra para las mujeres en relación a los varones, porque yo quería sesgar esta representación a saber más sobre las mujeres que los varones. La fórmula, solamente ahí para tener la notación, nos habla, estoy dando un X subíndice P, la sumatoria desde I igual 1 hasta N, de las observaciones XI, que para este caso va de 1 a 4, por PI, que va también de 1 a 4, sobre la sumatoria del total de los pesos, que como han visto, en este caso he sumado P1 más P2 más P3 más P4. Simple. Otro tipo de media, menos usada, pero que también se la puede verificar, es la media geométrica. La media geométrica de una muestra es un número que, teniendo en cuenta al total de los elementos, representa a todos sin alterar el producto, vean que en el anterior caso era la suma, de dichos elementos. La media geométrica de una muestra de tamaño n es igual a la raíz de orden n, es decir, el tamaño de la muestra, del producto de los n valores. Les pongo ahí la fórmula. X supraíndice G, por decir media geométrica, y será la productoria x1 por x2 por xn, los n valores. Todo eso dentro de una raíz elevado a la n, que es el tamaño de la muestra. ¿Ok? La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana de una muestra es el valor que ocupa la posición central de la lista, los datos brutos que hablábamos hace un momento. Cuando los valores están colocados en un orden, puede ser ascendente, creciente o descendente, decreciente, e incluyendo también los valores repetidos individualmente en la lista ordenada. Es decir, debo ordenar primeramente los datos brutos y sobre ello verificar el valor central. Ahora aquí hay dos variantes. La mediana de la muestra divide el conjunto total en dos partes iguales, con la mitad de los valores sobre la mediana de la muestra y la otra mitad debajo de ella. Ilustraremos con un ejemplo. Por ejemplo, cuando la cantidad de los valores es impar, la mediana de la muestra es el valor que ocupa la posición central, la cual es única. Explicaré con un ejemplo. Vean que en este caso la cantidad de observaciones es impar. Yo tengo aquí 7 observaciones de vehículos. Por tanto, es fácil calcular la mediana a simple vista, ordenando la variable precio, que es la de mi interés, de manera descendente, de manera ascendente, de menor a mayor. Entonces yo veo la posición central y veo que el valor 5.799 logra dividir 3 observaciones para arriba y 3 observaciones para abajo. Por tanto, la mediana del precio para estos 7 valores es 5.799. Ahora, ¿qué pasa si la cantidad de valores es par? Cuando la cantidad de valores es par, hay 2 posiciones centrales en la lista ordenada. Vean el ejemplo. En el ejemplo tenemos 8 observaciones, una lista par, donde la mediana es la media aritmética de las 2 posiciones centrales.
De igual forma, yo he ordenado de manera ascendente la variable precio, del menor a mayor, y tengo dos posiciones centrales, la observación 4 y 5. Entonces yo saco la media aritmética del precio de estos dos valores, 5.079 más 5.799 dividido entre 2. Y con eso logro la mediana para datos ordenados cuando las observaciones son pares. 5.079 más 5.799 es igual a 10.878. Lo divido entre 2 y el valor es 5.439. Por tanto, la mediana para el caso en que los valores, la lista de valores es par, en este caso de estos 8 valores, la mediana del precio es 5.439. La moda. La moda de la muestra es el valor que más se repite. Les pongo el ejemplo, otro ejemplo. Un ejemplo donde tengo 8 observaciones y estoy verificando la moda de la variable precio. Vean que se repite el valor 4.000, 4.000, 4.000. Por tanto, la moda es 4.000. Cuando solo hay una moda, se dice que la muestra es unimodal, con 2 modas bimodal. Y si es de 3 para arriba, 3, 4, 5, ya es polimodal o multimodal. Si todos los valores se presentan la misma cantidad de veces, se dice que no hay moda, o se habla de una muestra amodal. Como una regularidad, se conoce que la mejor y más usada medida de tendencia central es la media aritmética. Sin embargo, por sí sola, no suministra toda la información necesaria para describir adecuadamente los valores de las unidades observacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Explicaré con un ejemplo. Piensen que yo tengo una primera muestra A. Esta primera muestra A está compuesta por una mujer, de la cual, para dar consecuencia a mi ejemplo anterior, yo pregunto su talla y ella mide unos 60 centímetros. Una segunda observación, un varón de unos 80 centímetros, 180 centímetros. Una tercera observación de una mujer de 170 centímetros. Y luego tengo una muestra B, donde la primera observación tiene 170 centímetros. La segunda observación, coincidentemente, también tiene 170 centímetros. Y la tercera observación, coincidentemente, también tiene 170 centímetros. Ahora, si yo calculo la media aritmética de la muestra A, la media me va a dar 160 más 180 más 170 dividido entre 3, 170 centímetros. Y si yo hago la misma operación de la media aritmética de la muestra B, también me dará 170 centímetros. Lo que quiero mostrar con esto que, a pesar de que la media aritmética es la más usada de las medidas de tendencia central, no da claridad o no amplía el espectro informacional cuando los datos son bastante dispersos, bastante variables. Aunque cada muestra tiene la misma media aritmética, se observa que hay mayor variabilidad en la muestra A en relación a la muestra B en la muestra A en relación a la muestra B. De esta manera, para describir adecuadamente una muestra, es necesario otra medida o otro conjunto de medidas que amplíe el espectro informacional, dando valores representativos al conjunto de las observaciones de la muestra. Más allá de las medidas de tendencia central, hablaremos de otros estadísticos que expresen la variabilidad de los valores con una determinada referencia en relación a un punto en particular. Cuanto mayor sea esa medida de variabilidad, se entenderá que existe mayor dispersión del conjunto de valores de esa muestra particular. Seguimos con el ejemplo.
La forma más sencilla y natural para ver la dispersión de una muestra es calcular la diferencia entre valores, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. A esa diferencia se llama amplitud o rango de la muestra. Por ejemplo, para la muestra A, el valor mayor es 180 y el valor menor es 160. Entonces, si yo resto el valor máximo menos el valor mínimo, tengo el rango que será de 20. Puedo hacer el mismo ejercicio con la muestra B. Resto el mayor valor del menor valor, que en este caso los tres son iguales, 170 menos 170, dándonos el valor 0. Entonces, simplemente viendo el rango, yo puedo apreciar que la muestra A, con una cuantía, tiene mayor variabilidad que la muestra B. Ahí tengo el rango de A, el rango de B, entonces digo, el rango de A es mayor que el rango de B, por tanto, la muestra A tiene mayor variabilidad que la muestra B. Se concluye que la muestra B tiene que la muestra A tiene mayor variabilidad, es decir, que es más dispersa que la muestra A. Perdón, ahí hay un error de dedo, que es la muestra B. Entre mayor la amplitud total del rango, mayor la variabilidad entre los extremos de los valores ordenados. Ahora, esta primera medida de dispersión sería útil si no hubiese la característica de considerar únicamente los valores extremos. Vean que para el cálculo del rango solamente he visto dos valores, el mínimo y el máximo. Y los infinitos valores que pueden existir al centro ya son ignorados, lo cual podría conducir a una conclusión que puede ser errada respecto al total o al conjunto de las observaciones. Por eso es que yo debo pensar en alguna otra medida que considere la totalidad de las observaciones. La conclusión racional inmediata es la de presentar otras medidas que tengan en cuenta todos los valores y no solamente los extremos. A ver, tengamos el ejemplo anterior, donde yo tengo la muestra A, la muestra B, sé el cálculo de la media de la muestra A, sé el cálculo de la media de la muestra B, y resulta que yo calculo la diferencia de cada observación respecto de su media. Es decir, la observación 1, 160, menos la media de la muestra, menos 170. La observación 2, 180, menos la media, 170. Y la observación 3, 170, menos la media, 170. Teniendo un valor de menos 10 más 10 más 0. Y puedo hacer exactamente lo mismo para la muestra B. La gran sorpresa cuando hago este cálculo es que otra vez vuelvo al punto inicial. Los valores negativos con los valores positivos de las diferencias en relación de la media se anulan. Y esta es una propiedad que indica que todas las diferencias respecto a la media se anulan y siempre son, la suma llega a ser siempre 0. Entonces aquí estoy perdiendo el espectro, la amplitud del espectro informacional. Por tanto, debería idear un paso adicional. Aunque sea una medida intuitiva, la suma de las diferencias siempre será 0, pues el total de las diferencias negativas es igual al total de las diferencias positivas y estas se anulan. Entonces, mejorando el cálculo, se puede apreciar que es el signo lo que hace que las diferencias se anulen, los positivos con los negativos. Entonces, una manera de conciliar este aspecto es sacar el valor absoluto a las diferencias y ya no considerar valores positivos y negativos. Vean, en la muestra A lo que he hecho es sacar el valor absoluto a la primera diferencia. La observación 160 menos su media 170, valor absoluto 10. La observación 2, 180 menos su media 170, valor absoluto 10. 170 menos 170, 0, valor absoluto 0. Sumo las tres observaciones, las tres diferencias expresadas en valor absoluto y tengo el valor de 20. Hago la misma operación con la muestra B y saco el valor absoluto y me da 0. Para este caso, ya he logrado el propósito de mostrar que la muestra A tiene mayor variabilidad que la muestra B.
al quitar el signo. Una alternativa que operacionalmente persigue otro fin adicional es elevar al cuadrado cada diferencia. Al elevar al cuadrado, lo que hago es también quitar el signo y ya no hablar de magnitudes que tienen un signo por delante, sino expresar una cuantía que da una distancia. Entonces, la diferencia menos 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado, cualquier número, independientemente de su signo elevado al cuadrado, siempre es positivo. Por tanto, si elevo al cuadrado, tengo 100 más 100 más 1. Y con eso saco el valor de 201. Hago lo mismo para la muestra B. Saco las diferencias respecto de la media, las elevo al cuadrado y tengo un otro valor donde en este caso las cuantías me está dando la información correcta. La muestra A tiene mayor variabilidad que la muestra B. Además, que esto es muy importante, he generado un ponderador donde doy un mayor peso al elevarlo al cuadrado a las diferencias que están más lejanas de la media aritmética, en relación de las que tienen un menor peso. Me explico mejor. Si yo elevo 1 al cuadrado, si la diferencia entre el valor, la observación y la media aritmética es de 1, 1 al cuadrado es 1. Pero si la diferencia es de 100, 100 al cuadrado ya va a ser 10.000, da un valor muchísimo más grande. Entonces, implícitamente el elevar al cuadrado, lo que hace es dar un ponderador más grande a las diferencias mayores. Como la variabilidad debe ser expresada como una síntesis, se desea un valor único que, teniendo en cuenta todos los elementos del listado, no altere su característica, que es la suma de esas diferencias al cuadrado, tal como se vio anteriormente. Ese valor único es la media aritmética, pues las características que la media aritmética no altera es la suma, es decir, voy a ir sumando y dividiendo en el total de observaciones, igual que he hecho con la media aritmética. Además, obsérvese que está calculando el cuadrado de la diferencia de cada valor y la media aritmética de esos mismos valores, presentándose una redundancia, es decir, estoy haciendo 2 veces el mismo cálculo. Y para compensar esta situación, lo que hago es dividir, en lugar de dividir sobre n, resto una observación en vez del total de las n para corregir mi error de redundancia en el cálculo de operaciones aritméticas. Este valor resultante de la división de las diferencias elevadas al cuadrado divididos entre n-1 para el total de observaciones de la muestra es lo que se conoce como la varianza muestral. La varianza muestral, que se denota con var, y entre paréntesis se pone la variable de interés, var x, también se da el signo sigma elevado al cuadrado. Ambas significan varianza. La fórmula será la sumatoria desde la observación 1 hasta n es el tamaño de la muestra, de las diferencias de cada observación respecto de su media elevada al cuadrado, dividido entre el número de observaciones menos 1, por la redundancia de calcular 2 veces la misma operación. Entonces, en nuestros cálculos, ahí les pongo el resultado de la varianza de la muestra, para la variable x de la muestra A, donde solamente he calculado las diferencias 160 menos 170, 160 menos 170 al cuadrado, más 180 menos 170 al cuadrado, más 170 menos 170 al cuadrado, y lo he dividido entre 3, que son las observaciones menos 1, teniendo el valor de 100.5. Hago lo mismo para la muestra B y tengo un valor de 1.5. En este caso, la varianza efectivamente está mostrando que la muestra A es más variable que la muestra B. Si se desea verificar la característica de una población a través de una muestra, a esta característica se llama parámetro. Por supuesto que un parámetro lo que hace es describir en su totalidad
a una función. Lo explicaré esto al momento de hablar de estadística inferencial. El fin es lograr una inferencia sobre la población, lo que decíamos, ir de la muestra al total de la población, al conjunto del universo. Cualquier valor obtenido de la muestra que busca lograr una cuantía para la población se llama estimador del parámetro poblacional. Entonces, al calcular la media, la varianza, estoy calculando estimadores de un parámetro que luego va a descubrir al total de la población, pero calculados a través de la muestra. Sucede que en el cálculo de la varianza muestral, al elevarse al cuadrado, la diferencia entre cada valor y la media aritmética de la muestra hace que la unidad de medida de los valores originales también se eleve al cuadrado. Es decir, se resuelve el problema algebraico, pero se crea un problema de unidades de medida. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo he elevado al cuadrado las diferencias de cada observación respecto a la media, entonces, si la variable original estaba expresada en centímetros, ahora la varianza está expresada en centímetros al cuadrado, lo cual dificulta la lectura de datos. Para corregir esta falencia, lo que se hace es llegar a las dimensiones originales, a que la variable de dispersión, este estadístico de dispersión, esté expresado en las medidas originales, es sacarle la raíz cuadrada. Si le saco la raíz cuadrada, es lo que se conoce como la desviación estándar, la desviación típica muestral. Sacar la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. Sacando la raíz cuadrada, la desviación estándar se denota con la letra sigma, la letra griega sigma, donde básicamente es la misma fórmula de la varianza, solamente que sacando la raíz cuadrada de esta. Para la muestra A anterior, si saco la raíz cuadrada de la varianza, me da 10.02, ahora expresado en centímetros, en su unidad original. Y para la muestra B, saco la varianza, saco la raíz cuadrada de la varianza y me da 1.22 centímetros, expresada en su medida original. Otra vez he logrado todos los propósitos que he buscado perseguir hasta ahora. Con la desviación típica, logro una cuantía que me da evidencia de cuál de las dos muestras es más variable. En este caso, la muestra A tiene una mayor variabilidad con respecto a la muestra B. Segundo, que he puesto un ponderador implícito al elevar al cuadrado, dando un mayor peso a las diferencias más grandes respecto a la media en relación de las más pequeñas. Y por último, al sacarle la raíz cuadrada, yo he vuelto esta medida de dispersión a sus unidades de medida originales, que para el ejemplo estaban expresadas en centímetros cuadrados. Bueno, lo que ahora me toca hacer es, de toda la explicación anterior, mostrar cómo en una hoja de cálculo yo puedo realizar estas mismas operaciones. Buscaré hacerlo paso a paso. Cada una de ellas es muy importante que ustedes tomen en cuenta los pasos que voy a seguir, porque luego les pediré replicar el mismo ejercicio con una base de datos más grande. ¿Recuerdan la última sesión, la sesión 8? Yo les he presentado la base de datos 0, donde la hoja 1 ustedes tenían 20 observaciones con marca, precio, procedencia y zona de automóviles. Entonces lo que voy a hacer con esta base de datos, de las cuales ustedes han sacado una muestra, calcular todos los estadísticos que hasta ahora hemos visto. Primero empezaremos con la media. La media, pondré ahí solamente para denotar, pondré la media aritmética. La media aritmética, lo hago un poquito más grande, se calcula con la función del Excel, la función igual promedio. Y yo elijo el rango de valores de las cuales yo voy a sacar ese promedio. Estoy sacando el promedio del precio. Cierro el paréntesis y tengo el valor. Entonces yo sé que el promedio del precio
de estos 20 automóviles es 6.223. ¿Sí? Puedo calcular la media aritmética también de manera manual, siguiendo la conceptualización que hemos explicado en la diapositiva. ¿Qué debería hacer para ello? Sacar la suma, solamente aquí denotaré la suma total, digamos marco para no confundirlas con las otras observaciones. Sumo el total de los precios y este total lo divido entre el total de observaciones, que son 20, y tengo el mismo valor. Vean, 6.223.9, que es igual a los 6.223.9. Entonces, ya sea de manera manual o con la función promedio, es que yo calculo la media aritmética de un conjunto de observaciones. Otra cuantía, esta es un poquito más difícil, entonces iré pasito a paso. Quiero calcular la media ponderada. Ahora, para calcular la media ponderada, lo que yo requiero es lograr un ponderador de cada observación utilizando un criterio en particular. Me voy a inventar, solamente para el ejemplo, un ponderador específico. Piensen, yo voy a usar la función si y le voy a dar la condición de decir a los autos que son de la zona norte les voy a dar el peso 1. Perdón. A los autos que son de la zona norte, zona norte, les voy a dar el peso 1. Y si el auto es de la zona sur, yo le voy a dar el valor 2. Cierro la condición y veo si se cumple, ¿no? Entonces a los autos de la zona norte le he dado el peso 1. Entonces yo extiendo esta fórmula para mis 20 observaciones y tengo un ponderador que está dando el peso de 1 a los que son de la zona norte, piensen por mis propósitos de investigación, y el peso 2 a los que son de la zona sur. Entonces, ¿qué me falta para calcular la media ponderada? La media ponderada debe multiplicar cada observación por su peso. Saco el total de observaciones. Entonces, saco la suma de la productoria del peso por el precio. Saco la suma de los pesos. Y para el cálculo de la media ponderada será la división de la suma de la productoria de los precios por el peso dividido entre la suma del total de pesos. Y esa será la media ponderada. Veamos otra medición, la media geométrica. Yo estoy queriendo calcular la media geométrica. Puedo usar la fórmula y hacer el cálculo de manera manual. O fácilmente puedo usar la función del Excel que se llama media.geom, de media geométrica. Abro paréntesis. Indico el vector del cual quiero calcular. Y doy Enter. Y de esa forma, rápidamente he calculado la media geométrica de los precios de estas 20 observaciones. Otra medida de las cuales ya hemos hablado, la mediana. Para que se entienda mejor, haré el cálculo inicialmente manual.
piensen que quiero calcular la mediana del precio. Entonces, como les he explicado en la diapositiva, para calcular la mediana del precio, lo que hago es copiar los valores y estos valores ordenarlos. Piensen que los voy a ordenar de menor a mayor, del menor valor al mayor valor. Y sé que son 1, 2, 3, sucesivamente son mis 20 observaciones. Entonces, las posiciones centrales es la posición 10 y la posición 11. Entonces yo deberé calcular la media aritmética, que es igual a la suma del valor 1 y el valor 2 dividido entre 2. Y esa será la mediana, que es la media aritmética de las dos posiciones centrales. O puedo acudir a la función igual mediana de este rango de valores. Ya no necesito ordenarlos, la función ya lo hace automáticamente. Y tengo el mismo valor, 5.558, 5.558. Ya sea de manera manual o con la función mediana, tengo el mismo valor. Ya, quiero calcular ahora la moda. Lamentablemente, no lamentablemente, primero explicaré. Si yo saco la moda con la función del Excel moda, piensen de este conjunto de valores, que solamente he copiado los valores originales, saco la moda y vean que no me sale nada. ¿A qué debe esto? A que todos estos valores para cada una de las observaciones son distintos. Pero piensen que hipotéticamente yo tengo para la observación 1 el valor 3000, para la observación 4 el valor 3000, para la observación 5 o observación 8 el valor 3000, entonces ya me arroja un valor la moda. Como decíamos, la moda es el valor más frecuente. Seguimos. Quiero calcular el rango. Calcularé el rango. Para calcular el rango, tengo que calcular primeramente el valor máximo y el valor mínimo de las observaciones de la variable que yo quiero analizar. Eso lo hago primeramente con el valor máximo, la función del Excel max, y calculo del conjunto de valores el precio máximo, 12.990, y hago lo mismo con el precio mínimo, con la función min del conjunto de valores. El rango, como ya hemos explicado en la diapositiva, es el valor máximo menos el valor mínimo. El rango recorrido para este caso es 9.242 de la variable precio. Ahora me toca calcular la varianza. La varianza se calcula con la función del Excel var. Abro paréntesis, elijo el conjunto de datos, cierro paréntesis y me da el cálculo inmediato. Ya sabemos que esta varianza no tiene una lectura directa, porque piensen que si este precio estaba expresado en dólares americanos, este está expresado en dólares americanos elevados al cuadrado. Por eso es que es importante calcular la desviación típica o estándar. La desviación típica se calcula con la función del Excel des. Esta. Abro paréntesis, doy el rango de valores, cierro paréntesis y tengo el cálculo. Esta desviación típica ya está expresada en la misma medida que la variable que estaba expresada, la variable original, precio. Espero que hayan sido lo suficientemente claros estos apuntes, ya que como se pide en la presentación,
Ahora ustedes, mire a la última diapositiva. Para la actividad 9, lo que deben hacer es, utilizando los datos de la hoja 2, de la base de datos que les he dado, en la cual contiene 50 observaciones de marcas de autos y precios, para la variable precio, deben hacer una réplica de lo que he hecho, pero con más observaciones. Calcular la media aritmética, ya sea con la fórmula o de manera manual. Calcular la media geométrica. Calcular el rango. Calcular la varianza y calcular la desviación estándar. Sus respuestas, por favor, enviármelas al correo electrónico. Solamente para aclarar, en la base de datos que les he pasado, ese cálculo deben hacerlo con los datos de la hoja 2, donde tienen los 50 datos con los cuales hicieron el ejercicio anterior de sacar la muestra aleatoria simple, la muestra sistemática con arranque aleatorio. Ahora para estos calcularán lo que yo les pido ahí, media aritmética, mediana geométrica, rango, varianza y desviación estándar de estas 50 observaciones. Con esto acabamos, muchas gracias y hasta un siguiente video.